Y allí hemos presentado la palabra para este tiempo que viene estrechamente relacionado con lo que ya nos venía hablando el Señor el mes pasado, y lo titulé No seas escaso. Ahí tenemos el cuadro, no sé si alguien me lo puede alcanzar acá, gracias Andrés. Así lo tenemos más cerca, más a la vista. Gracias, lo voy a mostrar un poquito y después lo apoyo. Sí, para que lo vean en las casas también. Bueno, igual está en la imagen. Tenemos ahí aquello que nos había estado hablando Tati, ¿sí? De parte de la Escuela de Cultura Sobrenatural, la visita que tuvimos el mes pasado. Y esa imagen del aceite, ¿sí? que es desbordando, ¿no? Abundante sobre nuestras vidas, sobre nueva vida. Y un aceite que ahí vemos que lo ha derramado el Señor y que se desborda y que es tiempo de ir. Y si alguno no había entendido, quizás el fondo es el plano, ¿sí? Allí de Almafuerte. Aquí tenemos la plaza, ¿sí? Donde tanto tiempo hemos ido y seguimos yendo también. Y estableciendo oración, estableciendo altar, estableciendo el reino allí en ese lugar, evangelizando. Y aquí el salón donde ahora estamos pudiendo reunirnos, así que tremendo. Esto lo voy a poner aquí. Y bueno, las personas, ¿no? que están allí esperando también alcanzar la palabra, los que llegan y los que van a llegar. Y la palabra dice, no seas escaso. En Isaías 54, 2 y 3 dice lo siguiente, extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas, extiende las cuerdas y refuerza las estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esta palabra que el Señor en varias ocasiones nos la ha dado y nos la ha recordado, y donde en esta versión que leí dice no te midas, en Reina Valera dice no seas escaso, en otras más actuales dice no te pongas límites, en otras dice no escatimes en gastos, es decir, tira la casa por la ventana un poco, no es extendete, pero sin estar pensando en el costo, sino en abundancia, ¿no? Dice, no seas escaso. ¿Por qué? Porque viene una descendencia, porque viene una bendición y se necesita ese lugar que la tienda es, la habitación es la casa, es el hogar. Entonces el extender las habitaciones, la tienda es extender las habitaciones, es extender el lugar de donde yo habito. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Nos está diciendo nueva vida, extiende tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda, pero no seas escasa. Estuvimos viendo el viernes un poco algunas cuestiones que a veces nos limitan en cuanto al ser escasos, ¿no? A veces en nuestra forma de pensar, a veces en los temores y en distintas cuestiones. Pero hoy quería hablar y tomar una historia que está en el Antiguo Testamento, en Génesis, y vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a poder entender un poquito más y aquello de lo que el Señor había puesto en mi corazón para poder compartirles. Es la analogía de Isaac y de Rebeca. Hay una historia que es muy preciosa y está en Génesis 24 y está descrita con lujo de detalles. Y voy a tratar de leerlo un poco, algunos versículos, para que podamos entender un poco a qué nos referimos con esto de no ser escasos. Bueno, resulta que Abraham, ¿sí? En sus últimos días, Dios ya lo había prosperado con mucha abundancia, con muchas riquezas. Él ya tenía, era, digamos, una persona rica, ¿sí? Para su época. Tenía posesiones que en ese momento eran los animales, los rebaños, tenía muchos criados, mucha gente a cargo, ¿sí? Es decir, él administraba todo eso y él tenía uno de sus
principales, el principal de sus mayordomos o de sus criados, que era de total confianza, a tal punto que cuando él le reclama al Señor de por qué no le daba hijos todavía, antes de que naciera Isaac, él pensó en que ese era el que le iba a heredar, ¿sí? Es decir, era una relación casi de padre-hijo también, ¿no? Pero no era su hijo. En este tiempo ya Abraham, ya más que anciano, recordemos que Isaac ya lo tuvo bastante anciano, así que era mucho más, y él ya sabiendo de que pronto quizás él ya iba a partir, él le pide a su mayordomo que buscara una esposa para su hijo Isaac, ¿sí? Obviamente que hay cuestiones que son culturales, que son de la época y que, bueno, muchos detalles tienen que ver con cómo era la forma de formar familia en aquel entonces, ¿sí? Pero él le pide y le hace hacer un juramento a su mayordomo de que vaya a buscar una mujer de su parentela, de su familia, y no una mujer de la tierra donde habitaban, ¿sí? No una mujer cananea, porque Abraham no quería que su hijo se fuera tras dioses ajenos, o tras mujeres que no eran parte de su linaje, ¿sí? Entonces él lo manda a buscar y este mayordomo accede, ¿sí? Aunque con mucho temor. Vemos un hombre temeroso del Señor y muy respetuoso, que honraba realmente a Abraham. Y este criado hace todo como él le pidió. Incluso él tenía ciertos temores porque dice, bueno, y si la mujer que yo voy a buscar para tu hijo no quiere venir, yo la busco, encuentro una mujer de tu familia, la hago y no quiere venir, ¿qué hago? Dice, ¿lo llevo a Isaac para allá? No, tampoco, no lo lleves a Isaac para allá, porque Dios me dijo que salga de esa tierra, que venga a este lugar, porque esta es la tierra que el Señor me prometió que me daría a mis descendientes. Entonces vemos a Abraham siempre firme y confiado en la palabra que Dios le había dado. Y él le dice, bueno, si la mujer no accede a venir, vos quedás libre de tu juramento, pero vos andá y hacé esto, ¿no? Y el Señor mismo va a ir delante tuyo para que puedas cumplir con esta tarea que Él le dio, ¿no? Entonces, este criado va con otros siervos que lo acompañaban, dice que lleva 10 camellos cargados con regalos, con joyas, con vestidos, cosas para la futura, y llega a la ciudad de Nacor, de Mesopotamia, el lugar de donde había salido Abraham, y él ahí llega, ¿sí? Este criado, y se detiene junto a un pozo de agua. Y vamos a leer desde el versículo 12, ahí lo tenemos en la pantalla, dice, entonces dijo, Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas tener hoy un buen encuentro. Ten misericordia de mi señor Abraham. Mírame aquí junto a la fuente de agua, ahora que las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que me responda, bebe, y también le daré de beber a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has tenido misericordia de mi señor. Sucedió que antes de que él acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham. Esta joven era de aspecto muy hermoso y aún virgen, pues no había conocido varón. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver. Pero el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y presurosa bajó el cántaro que llevaba y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Y rápidamente vació su cántaro en el bebedero y todavía corrió al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. El hombre estaba admirado de ella, pero callaba para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio a ella un pendiente de oro
que pesaba 5 gramos y 2 brazaletes que pesaban 100 gramos y le dijo, «Dime, por favor, ¿de quién eres hija? ¿Y habrá en la casa de tu padre un lugar donde pasemos la noche?» Ella le respondió, «Soy hija de Betuel, el hijo que Milca tuvo de Nahor». Y añadió, «Además, en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para pasar la noche». Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Dijo, «Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no le negó a mi amo su misericordia y su verdad, pues me puso el Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi amo». Rebeca corrió a casa de su madre y contó allí estas cosas. Vamos a parar un poquito acá. Sé que la lectura por ahí, pero es muy llevadera, ¿no? Porque está muy narrada y yo sé que a veces decimos, bueno, pero leer estas historias es para la escuelita dominical, para los niños. Y créanme que tengan paciencia, porque hay mucho que el Señor nos quiere hablar a través de estas cosas. Para resumir un poquito ahí, porque es como que repite el relato, ella llega, cuenta a su familia todo el encuentro que había tenido con este hombre, a su madre, a su hermano Labán, ¿sí? Labán era hermano de Rebeca, que ve que su hermana llega con brazaletes de oro, un pendiente de oro y dice, vamos a ver a este hombre, a ver quién, ¿no? Le interesó. Sabemos quién era Labán a futuro, después, los que conocemos la historia, sabemos que tenía ciertos intereses, ¿no? Lo atendieron a él, a los que iban con el criado, y cuando le van a servir de comer, el criado dice, bueno, no, pero esperen, yo necesito decirles por qué vine acá. Y bueno, les relata nuevamente todo lo que había pasado. Así que salteamos al versículo 49, tengan paciencia un momento más de lectura. Dice, y ahora si ustedes van a tratar a mi Señor con misericordia y verdad, dígamelo, y si no, dígamelo también, así sabré a qué atenerme. Labán y Betuel le respondieron así, esto viene del Señor y no podemos decirte ni bueno ni malo. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete, y que sea la mujer del hijo de tu Señor, tal y como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham les oyó decir estas palabras, se inclinó hasta el suelo delante del Señor. Luego sacó el criado alhajas de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También a su hermano y a su madre les dio cosas preciosas. Luego él y los varones que venían con él comieron y bebieron y allí pasaron la noche. Al día siguiente se levantaron y el criado dijo, envíenme a mi señor. Pero su hermano y su madre respondieron, que se quede la joven con nosotros por lo menos unos 10 días y después de eso partirá. Pero él les dijo, ya que el Señor ha prosperado mi camino, no me detengan más. Despídanme y entonces volveré a mi Señor. Entonces ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle a ella. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿quieres irte con este varón? Y ella respondió, sí, quiero irme con él. Y así dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza y también al criado de Abraham y a sus hombres. A Rebeca la bendijeron así, hermana nuestra, que seas la madre de miles y miles y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca se levantó entonces junto con sus doncellas y montando en los camellos siguieron al criado, el cual tomó a Rebeca y se fue. ¿Cómo vamos hasta acá? Parece una novela, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Dice, Isaac, que vivía en el Negev, regresaba del pozo llamado El Viviente que me ve. Era la hora de la tarde e Isaac había salido al campo para meditar. Pero al levantar los ojos vio que se acercaban los camellos. También Rebeca levantó los ojos y vio a Isaac. Entonces se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es este varón que anda por el campo y viene a nuestro encuentro? Y el criado le respondió, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac tomó entonces a Rebeca por mujer y la llevó a la tienda de Sara, su madre, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, hasta ahí la lectura. Y realmente yo sé que si el Señor nos deja cosas con tanto detalle y tanto relato, sí es por algo nos quiere decir Él con todo esto. Muchas veces, como decía antes, no tomamos las historias como que, bueno, son historias lindas para los niños, para leer,
pero realmente es palabra del Señor. Y esto que pasó, estamos hablando de algo de hace 4.000 años aproximadamente, ¿no? Más o menos, un poco más. Había un contexto, una cultura, una forma, a veces quizás nos sorprendemos, bueno, ¿cómo va el hombre? Le dice, vení, y bueno, que vaya, y la dejan ir, ¿no? Bueno, era cuestión de cómo en esa cultura se arreglaban los matrimonios y se formaban las familias, que bueno, es diferente ahora. Pero hay cosas que tenemos que entender del Antiguo Testamento y específicamente de este relato, y que tiene que ver con lo que dice el libro de Hebreos, que todo lo que estaba antes, ¿sí?, es sombra de lo que había de venir. Y muchas de las cosas que vemos en estos relatos son figura, ¿sí?, de lo que iba a ser después en Cristo y figura de lo que va a ser en los últimos tiempos también. Poneme la siguiente, por favor. Hay una analogía, ¿sí?, de esta historia con lo que es el Nuevo Testamento para nosotros, para la iglesia. Muchos teólogos toman, ¿sí?, estos personajes del Antiguo Testamento de Génesis como representación, ¿sí?, de lo que el Señor configuró en lo espiritual. Por un lado tenemos a Abraham, ¿sí?, que está representando a Dios Padre, ¿sí?, un padre que ama a su hijo. Recordemos que 2 capítulos atrás de esto se nos relata cómo Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿sí? Y en esto tenemos una clara referencia a lo que iba a ser después el sacrificio de Jesús, de un padre, ¿sí?, Dios entregando a su hijo por el pecado de todos, entregando a su hijo en la cruz. Solo que acá sabemos que el final fue diferente. Dios le dijo, no lo mates, ya conozco tu corazón, y proveyó, de ahí viene Jehová Jireh, proveyó el cordero para hacer ese reemplazo. Entonces, Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra, que saliera, esa tierra está inmersa en lo que era Babilonia, ¿sí? Entonces Dios le está diciendo, salí de Babilonia, salí de esa tierra pagana a una tierra que yo te voy a mostrar. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy también a nosotros. Salí de esa tierra, nosotros simbólicamente o espiritualmente salimos del mundo. El Señor nos dice, no te ancles al mundo, no sos ciudadano de este mundo, sino ciudadano de lo celestial. Y esta fue la fe que tuvo Abraham. Y él representa a este Padre y este amor, Dios, así como Dios amó a su Hijo Jesús, Abraham amando a su hijo Isaac. Isaac representando como figura de Cristo, como ese Hijo único, amado, ¿no?, que esa figura del sacrificio, y que también era el heredero de todas esas riquezas de su padre. Vemos en Isaac a un hombre que buscaba a Dios, sí, que tenía temor del Señor. Vemos que cuando llega su prometida que había ido a buscar al criado, dice que él salía a la tarde para meditar, ¿sí? Es decir, él apartaba ese tiempo para buscar del Señor. Ellos no tenían la Biblia, todavía no estaba. Él salía a buscar del Señor, seguramente contemplando la naturaleza, contemplando el cielo, todo lo que lo rodeaba, escuchando lo que su padre, habiendo visto la vida de adoración de su padre, él también lo hacía. También tenemos la figura del criado, ¿sí?, de este criado que representa la obra que hace el Espíritu Santo, que él va a buscar a la esposa, él va a buscar una esposa, la prepara, le da dones, le da regalos, que son los dones, y él prepara esta boda como esa figura del amigo del novio, que está preparando las bodas. Y Rebeca como figura de la iglesia, dice que era una mujer hermosa, joven, era virgen aún, y esto nos habla de la santidad, nos habla, dice en la palabra, que el Señor viene a buscar una iglesia que va a ser, dice, una esposa sin mancha, sin arruga, en santidad, en pureza. Entonces, teniendo un poquito esto en cuenta, vamos a ver algunos puntos, ¿sí? ¿Cuál era la señal
que el criado le pidió a Dios para saber cuál iba a ser la mujer para Isaac. Él tenía una responsabilidad enorme, ¿sí? Isaac era el hijo amado de Abraham, era el heredero, no le podía pifiar, digamos, con la esposa, porque, o sea, había mucho en juego, ¿sí? Porque ella iba a formar parte de ese linaje, de este clan, y tenía que ser alguien que realmente pudiera adaptarse y aceptar todo esto. Y este criado que buscaba al Señor, porque lo vemos en esa actitud de tomar una decisión, pero siempre buscando al Señor, lo cual también nos enseña mucho a nosotros, ¿no? De cuando el Señor nos encomienda hacer algo, realmente buscar la guía del Señor, de tener ese temor del Espíritu, de decir, Señor, ¿a quién le tengo que hablar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué puertas tengo que golpear? ¿No? Realmente estar todo el tiempo buscando esa guía del Señor en cada una de las decisiones. Y mucho más cuando se trata, en este caso, de un matrimonio. Y él dice, permite que la joven a quien yo le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que me responda, bebe, y también les daré de beber a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Es decir, él buscaba, y la señal era una mujer que no sea escasa. Hace unos años escuchaba un predicador, un pastor, que usaba la expresión, no seas básico, decía, ¿no? No seas básico. No te quedes solo con lo básico, sino que vayas un poquito más allá. Y como decía antes, hay cuestiones culturales, ¿no es cierto?, de la época. Hay muchas diferencias que tenemos nosotros hoy, pero bueno, en la cultura, en ese entonces, las mujeres iban a buscar el agua, ¿sí? Era una de las tareas cotidianas de ella. Pero vemos que ella tenía una actitud diferente. Era muy común que los viajeros, los que pasaban por distintos lugares, imaginemos, ¿no?, que el clima ahí era el desierto, ¿no? Es como si anduviéramos acá por la barda, caminando kilómetros y kilómetros, y bueno, no habían hoteles, supermercados, kioscos para ir y comprarse una coquita fría, una cosa, ¿no? Es decir, ellos ejercitaban, y era un valor cultural, la hospitalidad y el poder recibir a los que viajaban, ¿sí? Poder atenderlos, poder honrarlos, poder lo mínimo, lo básico, que era poder darles un poco de agua, algo de comida, un lugar donde hospedarse. Entonces, era algo común, pero ahora decirle, bueno, y también le voy a dar de tomar a los 10 camellos, eso era algo extra, ¿no? Era algo que iba mucho más allá. Entonces vemos en Rebeca que era una mujer esforzada, que vio una necesidad y que lo atendió desinteresadamente. Él le pidió, dame un poco de agua. Y ella dice, bueno, y también le voy a dar, después de que él terminó de tomar, dice, bueno, y también le voy a dar a los camellos. Yo me imagino los brazos de esa chica, otra que gimnasio. Ahora que nosotros no, vamos al gimnasio y hacemos un poco de tríceps, nos cansamos enseguida. Había que sacar, ellos estaban acostumbrados ya desde pequeñas a estas tareas, ¿no? Pero yo me imagino que era algo bastante arduo. Y quizás ella era su forma de ser, no sabemos. Quizás otras veces había ayudado a algunas personas, otros sedientos, y muchas veces sin esperar nada a cambio. Pero esta ocasión fue diferente y tuvo una recompensa. Primero una recompensa inmediata que capaz que ella no se esperaba, ¿no? Este hombre le regala estas joyas de oro, ¿no? Y esa primera señal que el criado había pedido se cumplía, ¿no? Lo que él había dicho, bueno, que sea una mujer que si yo le pido agua, me diga, bueno, también le voy a dar a los camellos, que sea ella. Ahora faltaba también preguntarle, le dice, ¿y de quién sos hija? ¿No? Y ahí le dice, soy, bueno, hija de Betuel, y era familiar
de Abraham. Entonces era la segunda confirmación. Ahora esta mujer vemos que no fue escasa y no fue básica en los términos, ¿no? Lo básico que hubiera sido, me pide agua, voy y le doy agua. Y no hubiera estado mal, no hubiera estado mal. Igualmente era una atención, era una amabilidad y no era nada malo, digamos, le hubiese atendido. Pero ella fue más allá. Y esa actitud suya, de su corazón, le dio una recompensa que no fue solamente la inmediata de esos regalos que ella recibe, sino también la propuesta para acceder a un matrimonio que, bueno, teniendo en cuenta el contexto y la cultura, era una gran oferta para ella y para su familia, ¿sí? Una mujer sola en aquel momento no tenía posibilidades, ¿sí? Era muy importante que poder concretar una boda, un casamiento. Por eso en la Biblia siempre se habla que aquellos más vulnerables, ¿quiénes eran? Las viudas, los huérfanos, ¿sí? Es decir, una mujer que quizás quedaba sin marido y si no tenía hijos varones, quedaba desprotegida, ¿no? Entonces, el poder ella casarse de esta manera y encima con alguien de plata, vamos a decir, de un buen pasar, es como que era negocio redondo. Ella se iba a asegurar la supervivencia para ella, pero no solo para ella, sino también para su descendencia. Y para la familia también era un alivio el poder decir, bueno, ya está mi hija, está acomodada, está ubicada en una familia y encima de confianza, porque eran familias, ¿sí? Estaban relacionados. Pero ahora, si vemos mucho más profundo, esa recompensa no fue solamente esa inmediata, ni tampoco la de formar una familia, sino mucho más, porque esa recompensa fue eterna, fue una recompensa trascendental que afectó a su descendencia y a la eternidad, porque ella pasó a ser parte de ese eslabón del cual iba a nacer y a formarse el pueblo de Dios. Ella fue madre de Jacob, de quien sale el pueblo de Israel y de quien viene el Salvador. Entonces ella en esa decisión y en ese encuentro que ella tuvo, fue un día que impactó su vida, no solo para ese momento, sino para toda la eternidad. Una mujer que por esa actitud de haber sido no escasa, de no haber sido escasa, de no haber sido básica, ella podría haber dicho, bueno, sí, acá tenés agua, listo, pum. No sabíamos más de ella, ¿no? No nos hubiésemos enterado. Sin embargo, una mujer que quedó escrita y registrada en un libro tan antiguo como es la Biblia y tan actual como es la Biblia, porque ella pasó a formar parte de la genealogía del Salvador. Cuando su familia la despide, le dan una bendición. Le dicen, hermana nuestra, que seas la madre de miles y miles y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Es decir, un día que para ella era un día más, un día común y corriente, un día más de ir a buscar agua para la familia, iba y volvía. Fue un día donde tuvo un encuentro inesperado que le cambió el destino para siempre y que impactó en su eternidad. Imagínense, ¿no? Si hubiese sido básica o escasa, ¿no? Bueno, sí, acá tenés un poquito de agua, listo. Ahí quedaba. O peor, ¿no? Capaz que podría, un poco más actual, una manera de pensar más actual, me pide agua y yo que le respondo, mira, ¿sabes qué? Ando re apurada, no puedo. Chao. O mira, no te puedo dar porque me voy a quedar sin agua y me están esperando. O peor, ¿no? Y vos no tenés dos manos, ¿por qué no te buscás el agua? ¿No? O no escuchamos a veces, o no hemos dicho a veces cosas como estas, ¿no? No, y si vos tenés dos manos, ¿para qué juntamos el agua? ¿No? Y chao. Todo ese plan, todo ese impacto en la eternidad se hubiera perdido, ni siquiera nos hubiésemos enterado, conocido quién era ella. Y esto me hacía pensar, ¿no? Porque
esta mujer, en un contexto tan distinto del nuestro, que quizás a veces hay cuestiones culturales, como decía, que nos cuesta a veces entender cómo era la vida, pero ella tenía una actitud en su corazón. Y yo digo, ¿cuántas veces yo misma, ¿no? Porque no es decir al otro, ¿no? Sino uno, ¿cuántas veces me he perdido de cosas por ser solamente básico, ¿no? Por ser media escasa? Y no hablando solamente de lo económico, ¿no? Sino de esta actitud de la vida, de cómo hago las cosas, de cómo pienso. ¿Cuántas veces como iglesia quizás, ¿no? Que el Señor quizás ha estado queriendo ponernos una oportunidad y nosotros, bueno, sí, ¿no? Pasamos. Pero acá, ahí puse 2 preguntas, si puedes pasar la siguiente. ¿Qué promesas me he perdido? Nos hemos perdido por ser escasos o por ser básicos. ¿Nos estamos perdiendo herencias que hemos recibido en Cristo por ser escasos? Y obviamente no es una pregunta quizás para que me la respondas, pero sí para que la meditemos y que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Porque la verdad yo no quiero perderme de lo que Él quiere darme y de lo que Él quiere darnos como nueva vida por no tener la actitud correcta. En Efesios 1, 17 al 19, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Este pasaje es tremendo, ¿no? El Señor quiere que tengamos y que pidamos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El pasaje viene hablando de que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? Si nos pusiéramos en lo que veníamos hablando de Rebeca, el Señor ya la había preparado para bendecirla con una bendición espiritual, con formar una familia, un matrimonio donde iba a ser heredera de promesas, heredera de abundancia, de riquezas, para ella, para su familia, para sus hijos. Quizás en el momento no lo sabía, pero ella tuvo una actitud y un corazón correcto para acceder a ello, ¿no? Y acá Pablo ora por sus hermanos, ¿no? Y debería ser también nuestra oración, decir, Señor, danos la luz, danos esa revelación para poder entender cuáles son esas riquezas espirituales y no vivir solamente en lo terrenal, en lo que vemos, sino nuestra mirada más allá. Entonces pensemos en algunas preguntas que voy a seguir preguntando. Yo sé que las preguntas a veces son un poco incómodas porque les veo las caras, pero bueno, me las hacía yo y se las doy a ustedes también para que las pensemos juntos y que el Señor nos examine, su Espíritu Santo nos esté guiando, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuánta riqueza hay en la palabra? Y quizás me la pierdo porque soy básico o no hago a veces ni siquiera lo básico que es leerla, que es, lo básico es leer. Pero si yo tengo una actitud que no es escasa, voy a no solo leerla, voy a estudiarla, voy a escudriñar, voy a analizarla, voy a preguntar lo que no entiendo, voy a orar, ¿sí? Con fervor y con hambre para que el Señor me haga entender lo que hay en esta palabra y lo que Él quiere decirme a mi vida. Voy a orar por revelación para mi vida. Lo básico sería, bueno, oro a la mañana, hice mi devocional, yo me voy. Pero la actitud de no ser escaso, si es esta actitud de Rebeca, decir, bueno, pero también voy a sacar para 10 camellos agua, entonces voy a buscar, voy a indagar un poquito más, voy a orar un poco más porque quiero saber, porque necesito. Y no sabemos si en uno de esos encuentros, de uno de esos momentos en el que estoy dando de mi oración, buscando la palabra,
el Señor viene a mi encuentro con algo que me cambia por completo. Voy a adorar al Señor con todo mi ser. Mi adoración es como la de la mujer que derramó el frasco de perfume. ¿Recuerdan esa otra historia? Ella tampoco fue escasa. Ella adoró con todo su ser, con todas sus fuerzas, con sus recursos, con todo. Pensaba también cuántas bendiciones a veces me pierdo de disfrutar en mi familia, porque quizás hago solo lo básico. Cumplo con los cuidados básicos, bueno, me ocupo de que los nenes no les pase nada, no se golpeó, listo, con eso me conformo. O busco, con una actitud de generosidad, buscar no ser escasos con mi familia, buscar la manera, cómo puedo educar a mis hijos, cómo puedo resolver esta situación, ¿no? Buscar el consejo. Lo básico a veces es decir, bueno, yo los mando a la escuela y comen todos los días, listo. Bueno, eso es lo básico. Es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Darle un techo, alimento, bueno, que vaya a la escuela. Bien, y no está mal, y lo hacemos, pero el no ser escasos es ir un poco más allá, es decir, bueno, ¿y cómo guío a mis hijos en el Señor? ¿Cómo se educa a los hijos? No puedo delegar solamente en la escuela o una hora que vienen acá a la clase o 2 veces al mes que vienen a los pre, ¿sí? Es decir, como papás, como mamá, papá, buscar, decir, bueno, ¿de qué forma puedo educarlos? ¿De qué forma puedo enseñarles esto? ¿De qué forma pongo mi rodilla, me pongo ahí a orar, a interceder por mis hijos? O bueno, dejo que fluya y que sea lo que tenga que ser, ¿no? O peor, a veces lo delego a esto, ¿no? Con todo lo que eso implica. Si nosotros no somos escasos en invertir en la vida de nuestros hijos, el Señor un día nos va a sorprender con algo, con sus promesas, con sus herencias, con algo que va a transformar. No sabemos lo que el Señor quiere con nuestros hijos muchas veces, pero si yo busco la forma y me instruyo, lo mismo que con el matrimonio. A veces quizás me he quedado en lo básico de, bueno, tratamos de no pelearnos demasiado, convivimos, no nos peleamos, por lo menos no vuelan los platos y con eso ya nos conformamos, pero busco cómo solucionar aquellas problemáticas, hablar de todos los temas que involucran al matrimonio, de buscar consejería, de buscar ayuda en caso que lo necesite. ¿Qué dice la palabra sobre el matrimonio? ¿Cómo puedo aprender a amar a mi esposo, a mi esposa de una mejor manera? Eso es lo básico, dijimos, bueno, acá está, tenés tu plato de comida, confórmate. Yo cociné, vos lavás. Listo, básico. Pero ir más allá. No seamos escasos con lo más precioso que el Señor nos dio, que es nuestra familia, ¿sí? Y esto trasladémoslo también a nuestros padres, hijos, depende de la situación de cada uno. Busco crecer y capacitarme intelectual, culturalmente, aprender nuevas habilidades, perfeccionar mis talentos, capacitarme para mejorar en lo que requiere mi trabajo o solo lo básico para cumplir y listo. Muchas veces tenemos una actitud básica, bueno, pero yo cumplo mi trabajo. Sí, voy, hago lo que tengo que hacer, me fui. Y está bien, nadie te va a echar la culpa. Está bien, es lo normal lo que tenés que hacer. Pero ¿qué tal si en ese actitud de Rebeca de, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo perfeccionar mi tarea? ¿Cómo puedo capacitarme para que esto sea mejor? ¿Quién sabe si se presenta de pronto una oportunidad del Señor que te haga crecer en ese área de trabajo o en una habilidad que estás aprendiendo, en los músicos acá que están haciendo la escuela o algún instrumento, lo que sea que el Señor te haya dado?
crecer en lo cultural, en lo intelectual. A veces decimos, bueno, ya está, ya fui a la escuela, no leo más, los libros no muerden, hay que leer. Yo, como soy profe de literatura, le digo, lean, pero ¿cuántos libros de tantas cosas hay? Libros cristianos que nos edifican, cosas para aprender y conocer. No nos quedemos en lo básico, no sabemos en aquello que el Señor quiere darnos. Fíjense, antes de saltar. Ejercito y perfecciono los dones espirituales que el Señor me dio. Ejercito y perfecciono los dones espirituales que el Señor me dio. Hoy cantábamos recién mucho de fuego, ¿no? Fuego. Y acá me spoileó acá una parte, ¿no? Poné la siguiente, por favor. Esto se trata de tener fervor espiritual. Sí que le dice Pablo a Timoteo, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Si él recibió un don y lo básico es, bueno, sí, lo uso cuando lo necesitan, cuando me necesitan lo hago, pero dice avivá el fuego del don. Y el Señor te ha dado dones y seguramente más de un don y a todos nos dio dones. Porque el Espíritu Santo nos da en abundancia, pero necesitamos nosotros avivar ese fuego delante de la presencia del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo y no dejando esos dones como una herramienta que se empieza a oxidar ahí, que quedó tirada en el fondo del garage, ¿sí? Sino que Él quiere que nosotros la vivemos, que todo el tiempo estemos también ejercitándolo, perfeccionándolo. ¿De qué manera puedo avivar ese don? Bendiciendo a otros, bendiciendo a otros con lo que Él me ha dado. En Romanos 12, del 7 al 13 dice, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. La palabra acá no es diferencia, deferencia que significa respeto. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. ¡Wow! Parece, ¿es difícil o es fácil? Pero acá dice, si alguien tiene don de enseñanza, bueno, enseñe. ¿Alguien tiene don de sanidad? Bueno, vaya, ore por los enfermos. ¿Alguien tiene don de tal cosa? Bueno, hágalo, ejercítelo, avivá el fuego del don, ¿sí? Que hay en tu vida. Practiquemos, dice, la hospitalidad, el amor, ¿sí? El amor unos a otros, esto es lo fundamental, que podamos no ser escasos, no ser básicos en el amor, que es lo principal. El Señor dijo, el principal mandamiento, lo primero es amarse unos a otros. Ámense como yo los he amado a ustedes. Y el amor de Cristo no fue básico. El amor de Cristo no fue, bueno, ahí nomás, confórmense con esto, sí, me acerco a ustedes. No, fue extremo. Un amor que se dio por completo en esa cruz, que derramó toda su sangre. Si alguien no fue escaso, fue Cristo. Él dio todo para extender esta tienda, ¿sí? que es su casa, que es el reino, para extenderlo y que muchos hijos podamos cobijarnos en esa tienda. Porque gracias a que Él se dio y que Él extendió sus estacas, extendió su tienda para que nosotros podamos estar. Y hoy como iglesia, nosotros somos responsables también de extender esas estacas y de extender ese corazón, ¿no? Que pueda ampliarse para poder amar. Porque el amor, si lo damos, se multiplica, no nos quedamos sin. Es algo que el amor se va a ir multiplicando.
Entonces, que el Señor nos pueda llevar a tener esta actitud en nuestro corazón de generosidad hacia los demás, con lo que Él nos ha dado, porque los dones no son para beneficio de nosotros mismos, es para darlos, es para edificación del cuerpo. Que podamos erradicar esa mentalidad de pobreza, de escasez, de la que hablábamos el otro día, que nos limita, poder despojarnos del temor que nos impide poder ser libres. Y que lo peor es que el ser escasos nos termina alejando de las promesas que Él tiene para nosotros y para la iglesia, esas promesas que Él ya nos dio y que son eternas y trascendentes. Entonces, que en nuestro corazón podamos tener esa actitud de ir un poco más allá, ¿no? Una actitud de generosidad. Pensamos que generoso es solamente aquel que, bueno, dio una ofrenda grande y es re generoso. Y sí, eso es una parte de la generosidad. Pero no solamente es en el área de las ofrendas, ¿sí? Es el darnos a nosotros, el dar de nuestro tiempo, de nuestros dones, en nuestro trabajo, es en cómo vivimos. No es para, a veces lo básico sería cuando yo actúo para cumplir, ¿no? Bueno, vengo a la iglesia para cumplir, pero después me voy. Voy a repartir folletos porque el pastor, así me ve el pastor y no me dice después nada, que no fui, ¿no? Y bueno, cumplimos y volvemos. Y no se trata de eso, ¿no? Sino de amor, ¿no? De ese amor que viene de lo alto. Y si por ahí vos decís, bueno, pero yo no lo estoy sintiendo, porque es verdad, tenemos que ser sinceros. A veces decimos, bueno, pero yo no siento ese tanto de dar y tanto amor. A veces estoy más pensando en mis problemas, en lo que me pasa. Bueno, tenemos que ir a la fuente de ese amor que es Cristo. Tomarnos ese tiempo, decir, bueno, hermanos, oremos. Y si hay falta o algo en lo que nosotros hemos crecido con esas carencias, con alguna atadura en nuestra forma de pensar, pongámoslo también delante del Señor. Pongámoslo porque Él quiere que ampliemos nuestras tiendas, que ampliemos nuestras estacas y no seamos escasos. Entonces ahí se trata que en tu vida cotidiana, que en tu trabajo, en tu hogar, en la calle, cuando nos reunimos, ¿sí? Así como seamos en esa actitud de Rebeca, decir, bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, ¿necesitas agua? Bueno, pero también te pongo, no sé, un hielito, no sé, como algo, siempre como, bueno, ¿y qué más? Y no se trata de sobrecargarnos y que porque a veces uno dice, no, pero voy a tener me van a explotar si yo hago mucho, ¿no? A veces se habla esto en los trabajos, no, porque al final que trabaja mucho, le dan más trabajo y pasa, ¿no? Bueno, tenemos que ser sabios también, tenemos que ser sabios, pero saber de que cuando hay una actitud que brota del corazón, ¿sí? No sabemos en qué momento vamos a tener ese encuentro con el Señor que nos va a transformar y que ya lo tuvimos, porque el Señor ya vino a nuestro encuentro. Vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con esto, porque para ir un poquito más, a veces sabemos que en esa actitud de generosidad el Señor puede salir a nuestro encuentro, pero también tenemos que estar preparados porque sabemos que viene un encuentro del que cantamos, que es Maranata, y el Señor dice que nos quiere encontrar preparados para ese día, y Él nos prepara y que estemos con esa expectativa de ese encuentro. El Señor viene y que Él nos encuentre haciendo lo que debemos hacer, preparados, y estemos listos para ir con Él. Fíjense que Rebeca, o sea, después de toda esa charla que ellos habían tenido, donde el criado le explica cómo había sido el proceso, cómo él había llegado a ese lugar, lo que había orado y todo, pero bueno, faltaba una parte importante. Medio que al principio Betuel y Labán dijeron, sí, que vaya, nomás para mí que vieron que tenía oro y todo, dijeron, sí, que vaya, no hay problema. O cuando le contó la historia, bueno, si es del Señor, ya está. Pero faltaba algo importante. ¿Quería ella ir? Porque el criado no esperó, dice, mañana me vuelvo. Y ellos dijeron, no, pero aunque sea, déjala 10 días, así, bueno, ellos se despedían, ya no la iban a ver, no es que se tomaban
el micro, el avión, algo así, se veían, no tenían celulares para estar, era muy probable que no se volviesen a ver, o si se veían iba a ser muy esporádicamente o era muy poco probable. Entonces, ella quería ir, ¿no? Y cuando le preguntan, dice, bueno, preguntémosle a la joven, ¿querés ir con él? Y ella dice, sí, quiero ir con él. A mí me pasó hace poco y por eso comparto esto, porque estaba leyendo estos capítulos en mi tiempo devocional y de pronto estas palabras como que cobraron sentido, ¿no? Sí, quiero ir con él. Yo dije, ay, esto lo leí tantas veces y ahora me agarró ese día como algo, ¿no? Donde lo anoté porque pensaba, ¿no? Como ella no lo conocía a Isaac, solo conocía lo que el criado le había contado sobre él, había visto parte de las riquezas, parte a través de esos regalos. Pero ella dice, sí, quiero ir con él. Ella había tenido tan solo un pequeño adelanto. Y esto nos habla de nosotros, hermanos, como iglesia. Nosotros todavía no hemos visto al amado cara a cara, pero sí tenemos el adelanto. El Espíritu Santo nos ha revelado quién es Cristo, nos ha contado acerca de Él, nos ha guiado a poder conocerle, nos ha dado un adelanto. Hay un versículo, ¿no?, que dice que en Efesios, el mismo que estaba leyendo antes, más adelante dice que el Espíritu es las arras, ¿no?, las arras del Espíritu, que es la garantía de esa herencia, ¿no? Entonces el Señor nos ha dado, hermanos, como iglesia, la garantía de esa herencia que vamos a recibir cuando Él venga. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Y que nosotros como iglesia tengamos ese amor y ese fervor de decir, sí, quiero ir con Él. Y un día va a haber una boda, ¿no? En Apocalipsis dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Va a haber consuelo, el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, vamos a estar con Él. En Apocalipsis 22, ya en el último capítulo de Apocalipsis, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de vida. Amén. Hubo mucho tiempo después, unos 2000 años después de este evento de Rebeca, otro pozo y otra mujer. Una situación completamente diferente. Un hombre que se acercó a pedir agua a una mujer. Sabemos de quién estamos hablando, ¿no? En Juan capítulo 4, el Señor Jesús que se acerca y esta mujer samaritana él le pide agua y una mujer considerada pecadora, rechazada por la vida que llevaba, también, como todos los días, iba a buscar agua. Un momento de su vida cotidiana, tiene un encuentro especial. Aquí se encuentra con Jesús y Jesús le dice lo mismo, dame un poco de beber. Esta mujer tiene otra actitud y dice, pero vos me pedís agua a mí, que vos sos un hombre judío y yo soy mujer samaritana, ¿cómo venís vos? ¿Cómo me pedís? Bueno, ahí se desata toda una charla. Jesús le pidió agua, pero la que tenía sed era ella. Y la necesidad de su alma solo la podía saciar Jesús. Conocemos la historia, ¿sí? En Juan 4:10 dice, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Los chicos, si quieren pasar. Hermanos, amada iglesia, el Señor nos ha dado de esas aguas de las que fluyen agua de vida, una fuente que es un manantial, ¿sí?, de vida eterna, de agua que fluye para vida. El Señor nos la ha dado a nosotros. Y Él hoy nos dice: iglesia, hijos, no sean escasos, porque esas aguas son abundantes. Y es tiempo que rompamos con esa escasez o con ser solo básicos y podamos empezar a dar de lo que Él ya nos dio. Porque allí afuera está lleno de aquellas mujeres samaritanas que están con sed y que necesitan beber del agua de vida. Porque allá afuera está lleno de hijos, ¿sí?, que se han apartado y que capaz que están esperando tu abrazo, que les reciba y les diga: bienvenido otra vez a casa, te estábamos esperando, el papá te espera. Pensaba en nuestro hermano que fue a buscar a su hijo sin saber dónde estaba. Él fue a buscarlo y empezó a caminar hasta que encontró, ¿no es cierto? Te honramos, hermano. El Señor hace eso con nosotros. Él es un padre, pero Él nos usa a nosotros, porque ahí hay hijos perdidos. Y capaz que no estén perdidos en la calle, algunos están perdidos adentro de su casa, algunos están perdidos aunque tengan dinero, aunque tengan buen pasar, porque es acá en su corazón. Y el Señor nos manda y nos dice: anda a buscarlo, no seas escaso, no seas escasa. Porque está lleno de hermanos y hermanas nuevitos también que necesitan que alguien se ponga al lado y les enseñe y los discipule y los ayude a ir creciendo, a ir conociendo a Jesús, a ir siendo formados como Cristo. En el tiempo, y con esto ya vamos a ir terminando, en el tiempo que hicimos el ayuno en agosto, ¿se acuerdan? Parece que fuera hace mucho, pero no fue hace tanto. El Señor nos hablaba también de ser esas lámparas llenas, lámparas de aceite con fuego. Y el Señor, me acuerdo que en una conversación allá teníamos con NASA, estábamos hablando y el Señor me daba una imagen, ¿no?, de la iglesia de Nueva Vida, que quizás a los ojos humanos la vemos chica o no somos tantos miembros quizás, pero veía como si hubiese un pozo de agua, pero muy, 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 muy profundo, muy profundo. Y el Señor nos mostraba cómo Nueva Vida, el Señor nos ha dado tanto y nos ha ido llevando a ir cavar a un pozo de agua profundo, del cual muchos se han saciado y se van a saciar. Aún otras congregaciones que puedan ser bendecidas con lo que tiene Nueva Vida. O aún en otros lugares, en otras ciudades, otros lugares. Es en lo que hemos ido cultivando y lo que el Señor quiere que sigamos y permanezcamos cultivando en intimidad con el Señor. Y que quizás por afuera parezca un pozo común,
pero hay fuentes de agua que están para saciar y que nosotros hoy podemos, y el Señor nos está animando y desafiando a llevar, a sacar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar por esta palabra. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Papá, gracias porque un día viniste a nuestro encuentro, Señor, en distintas circunstancias, cada uno, Señor, pero con sed de ti, Señor. Y tú viniste a saciar nuestra sed, nuestra necesidad de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque como iglesia, como Nueva Vida, nos has ido llevando, Señor, a mayores profundidades en ti, Señor. Y aunque aún sabemos que nos falta, pero queremos perseverar, Señor, en seguir buscándote, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando en nuestros corazones ha habido una actitud de escasez, de egoísmo, de retener para nosotros mismos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos estado distraídos con las cosas de este mundo, Señor, con las cosas del día a día, y quizás hemos perdido la mirada de lo eterno, de lo celestial, Señor. Te pedimos que nos renueves, Señor, una vez más, y que nos permitas, Señor, y pongas en nosotros este hambre y sed de ti permanente, Señor, de seguir buscándote, Señor. Pero también de saber de que podemos dar de lo que vos ya nos diste, Señor. Y de saber de que podemos ser de bendición, Señor, a otras personas, Señor, que están necesitando, Señor. Aún muchos que no saben que te necesitan porque no te conocen, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, renueva la actitud de nuestro corazón, Señor, para que no seamos escasos, para que no nos midamos, para que no nos pongamos límites, porque en vos no hay límites, Señor. Somos nosotros los que en nuestra humanidad nos limitamos, Señor. Ayúdanos a derribar esos límites, Señor, para no ser escasos, Señor, y ser obedientes a lo que vos nos mostrás, porque, Señor, vos querés que ampliemos esta tienda, Señor, que es tu casa, para que pueda cobijar más hijos, Señor, porque tú quieres esos herederos, Señor, a través de Cristo, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Quebrántanos, Señor. Señor, si hay frialdad en nuestros corazones, si hay falta de amor, Señor, enséñanos a amar, Señor. Sabemos que tenemos muchas debilidades, muchas falencias, pero, Señor, no queremos quedarnos en esa condición, Señor, sino que vos nos quebrantes, Señor, y nos enseñes y sigas derramando de tu amor sobre nosotros, Señor, y nos ayudes a sentir con tu corazón, Señor, amar lo que tú amas. Aviva, Señor, en nosotros ese fuego, Señor, ese fervor, ese fuego del que cantamos, Señor. Queremos que sea real en nuestra vida, Señor, y que sigamos permaneciendo y siendo responsables de mantener vivo ese fuego, Señor, en los dones que nos has dado, en todo, Señor, en nuestras familias. Nos has dado tanto, tanto, Señor. Oh, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús, Señor.